Señoras y señores, damos también la bienvenida a quienes nos honran con su presencia. Nos acompaña el señor licenciado Jesús Zambrano, presidente del Comité Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Damos también la bienvenida a nuestros distinguidos conferencistas en esta mesa. El licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y el señor doctor Lorenzo Meyer Cosío. Agradecemos la presencia de senadoras, senadores, diputados federales, diputadas federales, legisladores, especialistas en el tema, invitados especiales y ciudadanas y ciudadanos interesados en este tema sobre la reforma energética. A continuación, en el marco de este acto de apertura de este debate público de la reforma energética, vamos a escuchar al señor senador Miguel Barbosa Huerta. Buenos días. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes que asisten a este foro. Agradezco de manera muy destacada la participación como panelistas en la inauguración de estos eventos, la de el señor Lorenzo Meyer. Gracias, señor Lorenzo Meyer, por su participación. La participación del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, figura emblemática en la política nacional y en la izquierda de México. Gracias, licenciado Muñoz Ledo. La participación del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno y desde luego figura política central en estos y muchos otros temas. Agradezco la presencia del presidente del Senado. Valoro esta cortesía parlamentaria del senador Raúl Cervantes con su presencia en este acto inaugural. Gracias, senador. Y de manera muy especial la presencia de nuestro presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, del señor Jesús Zambrano Grijalva. Gracias, presidente, por tu presencia acá en esta mañana. Sin duda que es importante que nos reunamos en este día tan significativo para el Senado de la República. 7 de octubre, 100 años del asesinato de Belisario Domínguez por el golpista, dictador y asesino Victoriano Huerta. Para el Senado de la República esta fecha es muy importante porque significa la participación en un evento en el que se rememora la valentía, la defensa, a decir la verdad, la defensa a los valores de la República, la defensa a la democracia. Por eso es importante. Y eso enmarca más la inauguración de estos foros. Los foros tienen que ver con la divulgación de los contenidos de las propuestas sobre reforma energética que en el Senado de la República como Cámara de Origen está en proceso de discusión. La izquierda mexicana ha planteado de manera muy clara su propuesta sobre reforma energética. Estamos en contra de toda reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. Para nosotros,
Una reforma energética es la que se resume a partir de la modernización de Pemex sin su privatización. Así es que estos foros, estos paneles, estas ponencias de políticos, de expertos, de conocedores del asunto del petróleo ayudarán a la sociedad para que forme una opinión más completa sobre este asunto tan importante. Las acciones que la izquierda va a plantear, va a llevar a cabo, están a la vista y han sido del conocimiento de todos ustedes. Y estos foros sin duda abrirán un espacio de diálogo, un espacio de discusión, un espacio de aportar mejores elementos para que podamos alcanzar el mejor producto legislativo que tenga el Congreso mexicano. Así es que gracias por su presencia, gracias a los panelistas, gracias a todas y a todos los aquí presentes, gracias a las senadoras, a los senadores que estamos reunidos en esta mañana. Bienvenidos y que estos foros sean un éxito por el bien de México, por el bien de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Buenos días a todas y a todos. No repetiré nombres, bienvenidos todos, muy especial a mi amigo Marcelo Ebrard, me da mucho gusto verlo aquí, al presidente del Partido de la Revolución Democrática, a todos y cada uno de los panelistas. Bienvenidos a este lugar, este edificio de este patrimonio del Senado de la República, un lugar tan bello en el que no solo este tema, sino otros más, se han manejado debates públicos, inauguraciones, reflexiones. Siempre debe de expresar el Senado de la República su apertura a escuchar. Uno de los elementos principales de ser legislador, y mucho más cuando es la casa de las entidades federativas del federalismo mexicano, es el saber escuchar. Este debate público de la reforma energética, cuando fue solicitado a la mesa, tuvo mucha simpatía, porque me parece que también el trabajo que se están dando en las comisiones de energía, de puntos constitucionales y de estudios legislativos, se debe de obligar al Senado que en su dictaminación, como lo hemos hecho en otras leyes, se razone in extenso todos y cada uno de los puntos de vista que se dieron para la construcción de estas figuras a nivel constitucional o de legalidad. Yo no puedo ni debo pronunciarme en el tema. Represento a todas las senadoras y a todos los senadores de la República. Es en las comisiones en donde se debe de dar el debate intenso y empieza con estos debates públicos en cara a la nación, en cara a la ciudadanía, cuáles son las diferentes posturas de las tres iniciativas energéticas que existen. 2 constitucionales y una de legalidad. Todas con figuras que se relacionan con o sin reforma, con coincidencias y con divergencias. Pondré de testigo aquí al senador Alejandro Encinas que esa fue la conducta de su servidor, de la Comisión de Puntos Constitucionales y de todas las comisiones que dictaminaron en conjunto reformas constitucionales el año pasado. Estamos obligados como Senado a generar dictámenes mucho más profesionales, con razonamientos más técnicos y con razonamientos políticos puntuales que direccionen el criterio tanto de su aplicación de la norma como la interpretación jurisdiccional. Celebro el nivel de los panelistas. Invito a las comisiones que tienen estas iniciativas que también tomen en cuenta estos puntos de vista, que sean elementos que se incorporen en la racionalidad de la dictaminación y que sean reflejo en el escrito del dictamen para poder llegar a un mejor estadio en el sector energético en nuestro país. Les auguro mucho éxito, sean bienvenidos todos y todas al Senado de la República y que siga esta conducta en este año y en los subsecuentes de que escuchamos, pero que escuchamos para razonar. Mil gracias, buen día.
Agradecemos al señor senador Raúl Cervantes, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, su mensaje en esta etapa inicial del debate. Debate que da inicio con el tema Propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y Rectoría del Estado sobre la industria energética mexicana. Para desarrollar el debate tiene la palabra el moderador del mismo, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Pues vamos a ponernos a trabajar en este foro que tiene como objetivo hacer una reflexión muy profunda sobre la situación que guarda la industria energética en nuestro país, en donde conoceremos la opinión de distintos especialistas en el ámbito de la academia, de la política, de la propia implementación de las políticas energéticas del país, y donde también queremos romper el monólogo en que se ha convertido el debate sobre la reforma energética en el Senado de la República. Estamos convencidos de que se requiere un debate plural, de confrontación de ideas, que reconozca la pluralidad que existe no solamente en el Congreso de la Unión, sino en nuestra sociedad, y esperemos, como lo dijo el senador Raúl Cervantes, que en ese debate impere la inteligencia, la tolerancia y la disposición a llegar y construir acuerdos por el beneficio de nuestro país. Aunque por supuesto estamos en un tema donde hay una contradicción fundamental respecto a lo que nos trae a la discusión justamente el día de hoy, que es el tema vinculado con la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y la rectoría del Estado en la industria energética nacional. Y para ello contamos con un panel de primer nivel, con 3 personalidades que por sí mismas dan realce a este evento y que estoy convencido harán grandes aportaciones al debate que llevamos a cabo en este país. Nos acompañarán, como ya se ha señalado, y en este orden harán sus presentaciones, el doctor Lorenzo Meyer Cosío, profesor emérito del Colegio de México, uno de los más importantes historiadores de nuestro país, una persona que tiene un peso muy significativo en los medios de comunicación, que no requiere de mayor presentación. Posteriormente hará uso de la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, quien ha sido legislador ya en varias ocasiones, jefe de gobierno del Distrito Federal, y que pues también es una de las personalidades más reconocidas en el ámbito de la política y de la vida de la izquierda en nuestro país. Y cerrará el debate el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, entrañable amigo nuestro, a quien reconocemos enormes aportaciones en la vida política y en la transición democrática en el país, y que justamente en los temas vinculados con el papel y la responsabilidad del Estado en el desarrollo del país ha hecho grandes contribuciones. Entonces, sin más, le pediríamos al doctor Lorenzo Meyer nos hiciera el favor de darnos a conocer su mensaje. Muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación, y de entrada me disculpo si tengo que salir, pero es que el mundo real tiene ciertos requisitos que hacen que uno ande de un lado para otro. Me gustaría quedarme a la conclusión del debate, de la presentación no lo podré hacer. Parto de este principio: no creo que en una reunión como esas ni en la SEDEM vayamos a cambiar nada de lo que ya se decidió. Ya está decidido quiénes van a tomar, quienes tienen formalmente la última palabra en torno a lo que se va a hacer con la legislación petrolera. Pero sí creo que se tiene una obligación hacia la sociedad y sobre todo dejar en claro para el futuro que cuando se tomó la decisión que se tome finalmente en relación al petróleo, había varias posiciones y cada posición tenía con qué defenderse. Yo creo, y parto de esto, que la historia de los últimos 100 años de México se puede entender, no nada más en eso, pero sí se puede entender en clave del petróleo. Y mi idea central, la que le quiero exponer aquí y dejarla en claro,
es que en esta historia del petróleo hay un gran capital político, un enorme capital político ya acumulado y que se puede disminuir o de plano echar por la borda, o se puede usar para aumentarlo en el siglo XXI. Mi primer punto sería que cuando, y lo voy a hacer desde la perspectiva histórica, es la única que conozco, no soy especialista en economía petrolera y no me voy a meter en eso para nada, es que cuando se dejó la propiedad de los hidrocarburos al propietario de la superficie, o sea, lo que estaba abajo, que era del Estado, se le dejó a los particulares, y que no es muy distinto de lo que se está pensando hacer ahora, se hizo probablemente, si lo pensamos con buena fe, se hizo por ignorancia, pero como quiera que sea, la bandera con la cual se dio el petróleo al sector privado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se hizo con el fin de, se dijo, atraer el capital externo que tuviera tanto los recursos como la capacidad para extraer ese petróleo y entregárselo a la economía mexicana para que pudiera disponer de un recurso energético muy abundante y barato, sobre todo para sus ferrocarriles. Entonces, la razón de ese primer gran cambio en la legislación se hizo para modernizar a México, porque México no podía por sí mismo, estaba incapacitado, tenía que traer a alguien de fuera con capital y conocimientos para que él sí pudiera llevar adelante esa modernización. Al final, esta justificación simplemente no se sostuvo. Quienes vinieron, claro que desarrollaron el petróleo, pero lo hicieron para el mercado externo. El mercado interno quedó realmente muy chico, sin importancia, sin nada. Entonces viene la segunda etapa, y esta yo la pondría así, dada la rapidez con la que tenemos que exponer el tema, que el rescate del petróleo forjó el nacionalismo de la Revolución Mexicana. No fue el único elemento, pero fue el elemento central que lo forjó. La creación de una identidad nacional había empezado quizá a fines del siglo XIX, pero realmente se llevó a cabo durante la Revolución Mexicana y dentro de esa enorme cantidad de elementos que tuvieron que ver con la formación de un sentido de nación, de capacidad mexicana para enfrentarse por sí misma a los retos que significa ser un Estado nacional, fue el petróleo. Y el petróleo se luchó desde Madero hasta Cárdenas. No solo no era un conflicto estrictamente nada más por ver quién se quedaba con la renta petrolera. La Constitución de 17 retorna la propiedad al Estado, y ahí es donde está el meollo del conflicto. Quienes se opusieron, las empresas extranjeras y sus gobiernos, en particular Estados Unidos y los europeos, que eran los interesados en esto, no solamente defendían el petróleo, sino defendían un statu quo en que los países marginales como México no podían, no debían, no se les tenía que permitir modificar las reglas, el marco legal en que se había iniciado la inversión, porque eso afectaba a la inversión extranjera en el mundo. Así que por lo que se luchó en México no era solo por el petróleo mexicano, era por ver hasta qué punto un país periférico tenía la capacidad de revolucionar su propio marco jurídico, de afectar intereses creados. Y la lucha fue a fondo. En la lucha por el petróleo estaba un elemento antiimperialista
que se dejó uno de sus primeros grandes logros en México y luego se expandió al resto de ese mundo periférico, en donde chocaron dos concepciones del derecho. La debilidad mexicana hizo que tardara 21 años en ponerse en práctica lo que la Constitución había propuesto, pero se puso en práctica. Entonces, aquí tenemos un logro enorme que no es posible comparar como se quiere comparar, que a Noruega, que a Brasil y a otros países cuya industria petrolera es nacional con México, porque ellos no tuvieron la lucha que nosotros tuvimos. Esta fue una lucha única, fue la primera, y en ese sentido es donde creó un gran capital político de identidad entre nación y petróleo. Y el segundo punto en donde esta identidad se creó, no nada más en arrancarle a la empresa extranjera de las grandes potencias, Inglaterra básicamente y Estados Unidos, aunque Holanda entraba también por ahí. El segundo punto arranca después de 38. 38 es quizá el momento culminante, pero no es necesariamente el más importante. A mi juicio, el siguiente es básico para entender lo que ha pasado y lo que va a pasar. Es la capacidad que tuvo México de no ahogarse en su petróleo, porque cuando las empresas petroleras salieron en 38, una de las declaraciones que hizo uno de sus representantes fue: bueno, ahí está su petróleo, ahóguense, porque no van a poder con él, no van a poder organizar, llevar a cabo la exploración, explotación y transformación del petróleo, no tienen esa capacidad. Sí se tuvo, costó, se tuvo mucho que luchar de mil maneras, pero se tuvo. Y entonces ahí está la esencia también de mantener a la industria petrolera como mexicana. No es nada más un tema económico, yo no lo veo siquiera como el principal. El principal tema es político, es la capacidad que los mexicanos demostraron en un momento crítico, cuando pudieron arrancarle el control de la industria petrolera a los intereses externos, es el de poder mantenerlos ellos, los mexicanos de entonces, con las capacidades y las limitaciones que tenían, crear Pemex y mantenerlo vivo y tener un éxito. El tercer punto importante es que no se pensó en el mercado externo ya. México dedicó su petróleo a lo interno como uno de los recursos muy escasos energéticos que tenía y que sigue teniendo. Entonces, la necesidad de mantener bajo control mexicano la industria petrolera viene de ese reto inicial que nos hicieron: ustedes no pueden. Y sí se pudo. Y se pudo para propósitos estrictamente internos. Pero leer en clave petrolera la historia mexicana del último siglo también requiere que leamos la parte negativa. La industria petrolera por un buen tiempo se convirtió en la espina dorsal de la industrialización mexicana. El llamado milagro mexicano de los años 50 y 60 y hasta principios de los 70 no se entiende sin una industria petrolera dedicada a dar el combustible y subsidiar al resto de la economía mexicana. Pero luego se hace adicta el fisco mexicano a los ingresos petroleros, y esto se combina con la decisión a principios de los años 80, a mi juicio una de las decisiones más desafortunadas, de petrolizar la economía, convirtiendo a México otra vez en exportador importante de petróleo. No era necesario, pero se hizo como una salida fácil y falsa a una crisis económica profunda y una crisis política más profunda. Entonces se quiso usar al petróleo para salvar los errores de una fórmula política, de una clase política, y sí, pagamos con petróleo eso y no salvamos ni a ese sistema ni a esa economía,
pero sí se petrolizó. La petrolización de la economía mexicana es algo que nos tiene aún hoy en un problema sustantivo, pero no era esa la única ruta que se pudo haber seguido. Fue una ruta falsa para no enfrentar el problema principal. Y entonces la petrolización viene también de la mano de otro de los problemas. Considero que sí hay que hacer una reforma petrolera, y de fondo, de mucho fondo, pero que esa reforma petrolera va más allá del petróleo y es la corrupción a la que tenemos que atacar. Si Pemex tiene problemas, es básicamente por la corrupción que lo envuelve, la corrupción que viene básicamente de dos áreas: de su sindicato, sin duda, ese que todos los días lo podemos ver en la prensa y vemos la manera de vida, la forma como gastan. El petróleo sí es suyo, pareciera decirnos, y no nuestro. Y el otro es la administración de Pemex, la administración que cambia sexenio con sexenio, pero que es la que controla los contratos, la que da o quita la posibilidad de usar al petróleo para propósitos no necesariamente del bien general, pero sí de algunos grupos y de algunas personas. Entonces, si se quiere entrar de lleno en la reforma petrolera, creo que debería de entrarse por ahí, pero es curioso y revelador el hecho de que el término corrupción no entra en el discurso con que el gobierno ha presentado su proyecto de reforma petrolera. Cambiar artículos de la Constitución, pero no se necesita cambiar artículos de la Constitución, se necesita cambiar el corazón de la política mexicana, en donde anida una enorme corrupción, y como la industria estatal más importante es la petrolera, ahí está también el nido del mal, si es que hay que ponerlo de esa manera. Entonces, lo que se necesita es una decisión política para atacar de fondo la corrupción. La empresa petrolera per se puede ser una empresa eficiente, que gane, si no se le liga a la adicción petrolera que tiene la Secretaría de Hacienda, y si se ataca el tema básico, fundamental de la corrupción. Y ya con eso termino, porque se nos dijo que tenía que ser rápido. El punto central, lo vuelvo a recalcar, es que hay un enorme capital político acumulado desde Madero, pero sobre todo a partir de la lucha de Venustiano Carranza, de la defensa no muy buena que hizo Álvaro Obregón cuando tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli, del intento que hizo Calles de la primera ley petrolera y que se le frustró, hasta llegar a ese momento del general Cárdenas, ese momento único, realmente excepcional, en que México derrota a dos grandes imperios, uno que declinaba y el otro que iba hacia arriba, sin tener la fuerza necesaria para enfrentarlos en toda la extensión del frente imperial que ellos representaban. Tomó las decisiones políticas arriesgadas, perfectas, en el momento adecuado, y tuvo éxito. Y luego el éxito se reafirma porque Pemex puede ser una empresa hecha por mexicanos, para mexicanos, sirviendo a la economía mexicana cuando estaba bajo asedio, cuando había un boicot de las empresas, cuando no había recursos externos, aunque se pidieron, se negaron, y se pudo hacer. Entonces, para el siglo XXI, esta idea de decir es que ya no podemos, es que es económicamente más rentable, es una cosa como de cuentachiles. Lo que se tiene ahí es uno de los pocos elementos en que, y con esto concluyo, en que México puede tener un genuino orgullo de su propia capacidad. Mantener a la industria petrolera como mexicana
es importante en primer lugar para nosotros mismos, para demostrarnos a nosotros mismos que si no hemos tenido mucho éxito en hacer un sistema de justicia adecuado, si nuestro sistema educativo es pues dudoso, si hay tantas áreas en las cuales no hemos podido ir adelante, en esta donde ya hay un capital invertido, aquí debemos de intentar la recuperación de la confianza en nosotros mismos, de la capacidad que tenemos para llevar adelante una empresa compleja que está en el corazón de la historia de México de los últimos 100 años o un poquito más de 100 años. Por lo tanto, creo que sí vale la pena repensar toda la industria petrolera en función de poder reafirmar a nosotros y al mundo que sí se puede, que sí somos capaces, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero de que no es una tarea imposible y de que si se sigue por esta idea de abrir con contratos a las empresas externas para resolver el problema coyuntural, simplemente se habrá puesto en otro plano el mismo problema, nada más que llevado a uno más grande, el tema de la corrupción. Ya quiero ver cómo podremos lidiar una vez que abramos la puerta con los grandes monstruos que dominan el capital petrolero internacional. Una vez que entran, a ver quién puede controlarlos y desde luego a ver dónde estaría el nuevo Cárdenas que pudiera sacarlos. Creo que sería un desperdicio, insisto, de capital político, histórico, el abrir la industria petrolera por consideraciones estrictamente coyunturales y económicas. Gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo Meyer. Quiero informarles que se ha incorporado a la mesa nuestra maestra Efigenia Martínez, destacada economista, muy conocida de todos ustedes, senadora de la República, la primera senadora electa por el Distrito Federal, fundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aquí en México, directora de la Facultad de Economía, eso lo dice todo. En octubre del 68 la reconocemos mucho por el papel que desempeñó en esos años, ese año y esos días difíciles. Se les van a repartir unas tarjetas para la formulación de las preguntas. Ahí les pedimos que quien no tenga lo solicite. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este foro. Celebro la presencia de los senadores, mis colegas que van a participar en el foro, de todos ustedes, del presidente del PRD también y desde luego del presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias, senador Barbosa, por la invitación también. Primera parte, para también ser muy breve, suscribiendo lo que aquí brillantemente ha expuesto Lorenzo Meyer. Lo que ha estado presentando y presentó el presidente Peña en el exterior y ahora en formulación de iniciativa, parte de una decisión política estratégica, creo que muy bien lo señalaba el maestro Meyer. La decisión estratégica del presidente Peña tiene dos argumentos en lo que se puede leer, porque de él no conocemos todavía una explicación pública de qué es lo que quiere hacer. Tenemos que inferirla en función de las entrevistas o comentarios o interpretaciones indirectas en muchos casos que hemos recibido. Tampoco sabemos, por supuesto, cuál es la hoja de ruta que se propone más allá de la reforma constitucional. Pero refiriéndome a lo que podemos ubicar como los argumentos del presidente de la República, pues son dos, esencialmente. Que México no tiene la tecnología necesaria para poder particularmente expandir su exploración y explotación por consecuencia, particularmente del petróleo, pero también del gas.
y que no la va a tener en el corto plazo. Yo quisiera que subrayáramos eso. Es decir, no tenemos la tecnología. Somos un país que lleva desarrollando su industria petrolera y por ende del gas, cuando menos, más de 7 décadas y media. Y decimos ahora, en 2013, que no tenemos la tecnología. Pero ojo, que no la vamos a poder tener tampoco. E inclusive, que no la podemos comprar. Ese es el punto medular y por lo tanto es una decisión política y estratégica, como bien lo ha ubicado Lorenzo Meyer. Acto seguido agrega el presidente: no tenemos los recursos. Yo les recuerdo a ustedes, quisiera que recordáramos respecto a las implicaciones que tiene esta decisión, que repito, por razones obvias es una decisión estratégica. Lo que está diciendo el presidente de la República es que somos un Estado fallido. Lo dijo muy elegantemente Lorenzo. Es decir, no solo no sabemos, no hemos podido desarrollar la tecnología en 75 años, sino que además renunciamos expresamente a hacerlo en los próximos años. Nada más, habría mucho que decir sobre ello, pero nada más les quisiera yo recordar que el presidente Calderón, expresidente de la República, nos informó el jueves 30 de agosto de 2012 que se había efectuado un gran descubrimiento por parte de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México. Informó el presidente de la República, entonces, el Trión 1, que en 2017 se iniciará la producción y que este descubrimiento es de entre un potencial de 4,000 a 10,000 millones de barriles de petróleo. Es decir, regreso a lo que les estaba yo diciendo, no deja de sorprender si nos pensamos como observadores de lo que está decidiendo México. Vamos a suponer que no fuésemos mexicanos ni estuviéramos en el Senado, sino en el exterior, que a los pocos meses de que anuncia México un gran hallazgo en aguas profundas, que por cierto cuestiona o pone en tela de juicio el argumento de que no se tiene tecnología, porque si no se tiene tecnología, ¿cómo entonces se llegó en aguas profundas a ubicar y descubrir y dimensionar un recurso de esa naturaleza? Bueno, pero no deja de sorprender que México, una vez que anuncia eso, a los pocos meses el presidente entrante diga: no tenemos tecnología, tenemos inmensos recursos y nos urge que vengan de fuera para explotarlos lo más pronto posible. No solo es la reversión de las decisiones que se tomaron en 38 por el presidente Cárdenas, sino es la anulación política del nacionalismo mexicano. Estaríamos, yo creo, estuve pensando los días previos a este foro, ¿a qué modelo se puede asemejar o a qué país se puede asemejar, en qué periodo, una decisión de esa naturaleza? Y el único país que yo veo que podríamos comparar con lo que está o pretende realizar el presidente de la República y su partido es lo que hizo Boris Yeltsin con los recursos petroleros de Rusia una vez que cayó la Unión Soviética. Un proceso desordenado, precipitado, de privatización que llevó a otro desastre. ¿Cuál desastre? A que la inmensa o la mayor parte de la renta petrolera rusa se privatizara y se mandara al exterior inclusive. Entonces, yo quisiera comentarles que no es de admitirse, o no debiéramos admitir las mexicanas y los mexicanos, que el presidente de la República, sobre la base de prestigiar a su gobierno por las promesas que se han hecho en el exterior, particularmente en Estados Unidos, prestigiar a su gobierno, o dicho de otro modo, quedar bien con la opinión particularmente de los grandes intereses de Estados Unidos y en segundo lugar de Inglaterra, porque no deja de llamar la atención que el anuncio se hizo en Londres. Es casi un desagravio, fue indignante. O sea, fue a Londres nuestro presidente a decirles
que no sabemos y que no podemos. Casi fue como un gran evento de conmiseración con México. México llegó a decir, no puedo y no sé, exactamente lo contrario a lo que sostuvimos en 1938. E hizo un llamado a la conmiseración, porque no veo qué otra cosa pueda provocar alguien, un gobierno o un presidente entrante, que llega a Londres a decir, fíjense que no tenemos tecnología, no la vamos a tener y tampoco tenemos recursos, pero ya tenemos yacimientos y nos urge que vengan a explotarlos, por favor. De la dignidad de 1938 al exhorto a la conmiseración, 2013. Más debilidad no se puede. Más abandono de los intereses nacionales hace mucho no veíamos. Eso fue decir. Y esa es razón suficiente para que nos opongamos, independientemente de lo que se opine sobre las características técnicas de lo que se deba hacer y desde luego de lo que debamos modificar en Petróleos Mexicanos, o si se quiere incluso crear otra empresa, ¿por qué no? Lo importante es que se está tomando una decisión estratégica de una dimensión histórica. Así como lo fue el 38, quieren que sea el 2013. Nada más que en sentido contrario. No conocemos una hoja de ruta que nos pueda garantizar mínima transparencia. Habla el presidente de la República de contratos, vaya, de lo que he podido yo entender y dilucidar de una campaña de propaganda aplastante, confusa y yo diría sobradísima. Pero habla el presidente de la República de contratos de utilidad compartida. Los contratos finalmente de utilidad compartida son contratos de riesgo, son contratos. Los contratos no se licitan. Ya tenemos preocupaciones graves respecto a los impactos de esos contratos. Les voy a decir por qué. Se dice en Nueva York, Wall Street, que los contratos que va a asignar el gobierno mexicano, adivinen a quién, a Exxon, a Chevron, a British Petroleum, etcétera, se pueden registrar en la bolsa de Nueva York. Dicho de otro modo, ustedes reciben un contrato, el contrato refiere respecto a esa empresa que la empresa tiene derecho a explorar y por consiguiente a explotar aquello que encuentre en una superficie, sea en alta mar o en tierra firme. Una vez que se tiene ese contrato establece derechos que se pueden registrar en la bolsa de Nueva York. Dicho de otro modo, ¿se pueden ustedes imaginar las fortunas que se van a generar y la inmensa cantidad de recursos que vamos a transferir a esas empresas por el solo hecho de otorgarles derechos de exploración y explotación exclusivos sobre una superficie dada? Es impresionante. Tenemos todas las dudas, no solo dudas, yo diría certidumbres, respecto a que este no va a ser un proceso transparente, y esa sería por sí sola otra razón muy relevante para impedir que se haga una modificación constitucional como la que se pretende. Digo que no hay hoja de ruta conocida, seguramente el gobierno sí la tiene, pero conocida públicamente no la tenemos. Por lo tanto, pienso que lo que nos esperaría en caso de que no tengamos éxito en frenar estas reformas o estas iniciativas, pienso que el resultado que tendríamos sería algo muy similar a lo que le pasó a Rusia. Grandes fortunas, inmensa corrupción. Si alguien, como todos los que estamos aquí sabemos, que debe combatirse la corrupción, como bien lo señaló Lorenzo hace un momento, en Petróleos Mexicanos y en el sistema político, bueno, pues estas iniciativas con contratos de utilidad compartida no licitables, que ya se están preasignando, según se dice en Nueva York, que como ya vimos, siempre están mejor informados que nosotros. Bueno, pues imagínense los resultados que vamos a tener en materia de corrupción. Y como bien se dijo, ¿quién va después a controlar, equilibrar, contener el peso, la influencia de estos grandes grupos en la política mexicana? Para en menos de un año no perdamos la dimensión política
pues tendríamos aquí a los cabilderos de Exxon o de las empresas de Texas o de Shell. Van a regresar los ingleses para que les demos las llaves, decía yo el otro día. Puede ser que regresen, denme las llaves por favor. Y entonces el resultado es que en nuestro sistema político tendríamos más corrupción, pero tendríamos ahora nuevos actores transnacionales de gran envergadura jugando políticamente en favor de sus intereses. Bueno, por todas estas razones pienso que debemos evitar, impedir por las vías pacíficas y legales que la Constitución nos otorga que México cometa un error estratégico de ese tamaño. Estamos al borde del precipicio, no exagero. ¿Cómo que un presidente de México dice que no tenemos la tecnología, que no la vamos a tener, que no tenemos recursos y que nos urge que vengan ellos? Así. No lo admitamos. Va de por medio, ahora sí, que todo lo que nos importa. Además, otra cosa, es irreversible. Nos va a costar mucho trabajo revertir una medida de esa naturaleza. ¿Qué se sugiere o qué se propone para concluir? Aprovechando que nos hicieron favor de invitarnos al Senado de la República. Como ustedes saben, se hizo una reforma constitucional que entró en vigor el 9 de agosto de 2012, que yo creo que muchos no la vieron con cuidado, porque establece que se pueden realizar consultas obligatorias, digamos referéndum, por primera vez de carácter vinculatorio. Es decir, que el pueblo puede legislar directamente, es lo que quiere decir esa disposición. Entonces, entró en vigor el 9 de agosto de 2012. En un transitorio se estableció que se debe regular cómo se va a aplicar ese referéndum en agosto del 2013. Fue el plazo que se dio constitucional. Consecuentemente, yo propondría al Senado de la República que se legisle de inmediato para que la consulta nacional se pueda efectuar antes de que se efectúe cualquier reforma constitucional de esta envergadura. No hay ningún argumento para oponerse a ello. Si el presidente Peña le urge por los compromisos que tiene en el exterior que se apruebe la reforma constitucional de los artículos 27 y 28, pues podríamos decir, ¿qué caso tiene que se aprobara si de todas maneras el gobierno federal no estaría en condiciones de impedir una consulta? Hoy en día se dice el 2% de la población, perdón, de la lista nominal, con sus firmas, puede exigir que se lleve a cabo una consulta que no puede ser frenada ni por el Congreso de la Unión, ni menos por el presidente de la República. Entonces, si se va a llevar a cabo esa consulta, que no me cabe la menor duda, porque las firmas se van a reunir, ¿qué sentido tiene que apresuren a matacaballo, como decimos, la aprobación de las reformas constitucionales, si en 2014 que estuviesen aprobadas, de todas maneras todo el mundo diría esperémonos al 15, como hoy dispone la Constitución, para ver si se aprueba o no se aprueba? Entonces hagámosla antes, es lo que quiero decir. El Senado de la República proponga la reforma constitucional para que la consulta se pueda llevar antes, y esa sería la fórmula democrática, legal y pacífica para resolver, me parece, este diferendo, que es un diferendo mayor. Dice la Constitución que la consulta nacional se aplica en temas de trascendencia nacional, y a mí me cuesta trabajo, por supuesto puede haber otros, pero me cuesta trabajo pensar en un tema que tenga más alta jerarquía y trascendencia nacional, de modo que apliquemos lo que dice la Constitución, propongamos la reforma necesaria y realicemos la consulta antes. Por su atención, muchísimas gracias, muy amables.
Agradecemos a Marcelo Ebrard su intervención. Nada más quizás un comentario, Miguel. No solo para retomar la propuesta que ha hecho Marcelo aquí, sino también para informar que hemos presentado ya iniciativas para reglamentar estas cartas ciudadanas, entre otros el plebiscito, 2 iniciativas, y que evidentemente tendrán que dictaminarse a la brevedad, porque lamentablemente el Congreso de la Unión no cumplió en tiempo con la promulgación de estas leyes. Pero, y esto lo pongo aquí en la mesa para el debate, independientemente de la existencia o no de la ley reglamentaria, las experiencias puntuales nos han mostrado que reformas constitucionales pueden aplicarse sin ley reglamentaria. Y voy a poner un ejemplo nada más, lo que es la iniciativa preferente, que se utilizó al término del gobierno anterior sin ley reglamentaria y se hizo ejercicio de esa facultad del Ejecutivo. Y en ese sentido no creo que va a haber ninguna restricción para ejercer libremente el derecho ciudadano a un referéndum en una modificación constitucional. Te paso el micrófono, Miguel. Sí, muy bien. Entonces vamos a darle ahora el uso de la palabra a la maestra Ifigenia Martínez de Hernández. Compañeras y compañeros, señoras y señores, honorables miembros que me acompañan en esta tribuna, aprovecho esta oportunidad para brindar un sentido homenaje, un recuerdo y sentido homenaje al ingeniero químico Rafael de Celis Contreras, incansable luchador nacionalista en defensa de la soberanía energética y del desarrollo del país, y que feneció en mayo del presente año. La propiedad del petróleo es un tema ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación. El establecimiento de las 3 constituciones que nos han regido, 1814 y 1867 y la actual, implicaron cruentas batallas y pérdidas de vida. La Constitución de 1917, hoy vigente, reafirmó la propiedad de las tierras y aguas territoriales y circundantes como originaria de la nación y su dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo yacimientos minerales orgánicos, concretamente el petróleo, y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Sin embargo, es hasta 1938 cuando, gracias a la expropiación de las concesiones e instalaciones de las compañías extranjeras a favor de la nación y la sucesiva creación de Pemex para manejarlas, es posible establecer las bases jurídicas e institucionales para explotar el recurso en beneficio de la independencia, desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional. Igualmente, por mandato constitucional, es al gobierno federal al que le corresponde la propiedad y control de los organismos que manejan los recursos energéticos y, por tanto, es la autoridad responsable de su desempeño. Artículo 26. Es decir, los funcionarios públicos encabezados por el presidente de la República en turno son plena y directamente responsables del buen uso y manejo de los recursos nacionales a su cargo. Durante cerca de medio siglo, de 1939 a 1982, el gobierno llevó a cabo una política económica deliberada de desarrollo, y en la cual Pemex, como organismo público descentralizado y empresa paraestatal, satisfizo las crecientes necesidades de ese recurso. Hasta principios de la década de los 70, Pemex industrializó el petróleo, diversificó la producción y se establecieron importantes plantas petroquímicas, todo ello con ingenieros, técnicos y trabajadores mexicanos. Asimismo, se amplió la enseñanza de las ingenierías del ramo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional,
y puede afirmarse que en este largo periodo el petróleo funcionó como palanca del desarrollo. La crisis de la deuda externa ocurrida en 1982, que fue provocada por el alza sin precedentes de las tasas de interés del mercado internacional, acompañada por el descenso de los precios del petróleo y otros productos de exportación, originaron y obligaron a un cambio radical en la política económica del país. Más aún, propiciaron el advenimiento del neoliberalismo, o sea, la transferencia de las funciones económicas de rectoría del Estado a favor de la rectoría del mercado, y que ha resultado en bajas tasas de crecimiento del producto, mucho más bajas que las que teníamos, de la inversión y del empleo, en el mantenimiento de un tipo de cambio así sea sobrevaluado y un relativo equilibrio de la balanza de pagos gracias al influjo de capitales externos. La no política industrial del neoliberalismo quedó firmemente sellada con la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1994. Previamente se había aprobado en 1992 la Ley Reglamentaria de Energía Eléctrica, que permitió la entrada de capital privado en áreas consideradas como de uso no público de energía, cambio conceptual que ha propiciado que actualmente cerca del 40% de la generación de energía eléctrica y todo nuevo proyecto de generación sea un negocio de propiedad privada, lo que repercute en una enorme carestía de tarifas. En 1993 se inicia el proceso de desintegración de Pemex al fraccionar el organismo en 4 subsidiarias para separar el proceso de exploración y producción de crudo y su creciente exportación de su transformación y regular la industrialización del sector y la petroquímica, procesos que resultaban con pérdidas, aplicarles los precios de transferencia internacionales. Así manejó Pemex como una institución, así se ha manejado Pemex como una institución fragmentada y carente de unidad de propósitos. La fragmentación de Pemex en subsidiarias facilitó el saqueo fiscal de Pemex. Su carga fiscal aumentó y de representar el 7% de los ingresos ordinarios del gobierno federal en 1945, subió al 40% hasta la fecha. Esta etapa se caracteriza por la fragmentación de la empresa que se lleva a cabo abandonando los proyectos de industrialización del petróleo y el gas, el deterioro de múltiples instalaciones alegando obsolescencia, despido de personal técnico calificado y establecimiento de sistemas de administración que propiciaron grave corrupción en los medianos y altos funcionarios. Igualmente se lamenta el deterioro de las áreas de investigación y desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo y su falta de preparación para los cambios del entorno internacional. El desastre en el manejo de operación de Pemex se ha minimizado y disfrazado debido a la ausencia de un sistema de planeación nacional del desarrollo. Este periodo se caracteriza asimismo por un exceso de facultades que asume la Secretaría de Hacienda y tratan de sustituir un verdadero sistema de planeación democrática. Función que, a pesar de estar establecida en el artículo 26 de la Constitución, se encuentra arrinconada en una subsecretaría, en la Subsecretaría de Ingresos. En esas condiciones, Hacienda está facultada para aumentar inmoderadamente la carga fiscal de Pemex, para desviar la renta petrolera para pagar la deuda externa, y aunque todavía se hacen algunos esfuerzos para que el organismo continúe satisfaciendo la demanda interna, aumenta la importación de gasolinas, petrolíferos y petroquímicos hasta llegar a representar cerca del 50% del consumo nacional, teniendo nosotros la materia prima. Se abandona la política que otorgaba al Estado la responsabilidad de impulsar el desarrollo, facultad que se deja a los particulares y que asumen para su beneficio las corporaciones nacionales y transnacionales.
Así, la liberación opera a favor de los intereses del exterior, de unos cuantos empresarios y en contra de la empresa nacional. Sin embargo, se cuenta con elementos analíticos, estadísticos, escritos y orales altamente calificados para sostener que ha ocurrido un grave deterioro en Pemex, la empresa más importante del país, ocasionado por una errónea política económica en un entorno internacional de aumento de la demanda y altos precios de los hidrocarburos. En esta situación se está llevando a cabo una transición energética y revolución tecnológica a nivel mundial, de la cual formamos parte, pues concurrimos al mercado mundial para satisfacer con el 50% de nuestra producción de crudo al mercado de Estados Unidos, cuyo déficit y vinculaciones con la economía y política internacional es la causa estructural y profunda del alza de precios en el mercado internacional. La revolución del llamado shale gas, gas de lutitas o petróleo de lutitas y aceite, además de la explotación en aguas profundas del Golfo de México, es sumamente cuestionable y amerita un serio debate por no estar debidamente justificada y planeada por sus inaceptables costos sociales y ambientales. Los estudios y previsiones de la oferta y demanda de energéticos a nivel internacional muestran la escasez y término del petróleo como combustible. Si bien se puede sustituir el hidrocarburo por el carbón y hasta por ciertos vegetales como combustibles, la transición a nuevas fuentes de energía será larga y costosa. En este panorama, el país no debe tener dudas. El petróleo debe ser, antes que nada, para satisfacer los requerimientos energéticos y petroquímicos de la economía nacional. La defensa constitucional que tenemos que hacer es la de un sector estratégico, el petróleo. El petróleo es la defensa de la nación y junto con ellos sumamos la opinión de científicos, geólogos, historiadores, ingenieros, economistas, administradores, analistas, exfuncionarios, técnicos, expertos en fuentes de energía alternativa, y con la visión de todos ellos y del pueblo todo, podemos concluir que el sector energético no puede estar sujeto al mercado, ni simplemente a la rectoría de los gobiernos neoliberales, sino que debe ser manejado con visión integral de largo plazo por un Estado democrático. Estamos hablando del funcionamiento y destino de un bien de la nación, de un bien de todos, un derecho imprescriptible y constitucionalmente tutelado. Y ante estas razones, las iniciativas del Ejecutivo Federal que no cumplan deben ser rechazadas. Nuestra propuesta y la del Partido de la Revolución Democrática, perfectible como todas, obra humana, es la única que refleja el sentimiento e interés de la nación. Deseo agregar un elemento de reflexión final, el que se refiere al concepto de renta petrolera, que es la que capta la Secretaría de Hacienda para exprimir los recursos excedentes de Pemex mediante el recurso llamado derechos. El problema, desde mi punto de vista, es que al hablar del petróleo estamos partiendo de una base equivocada, porque no se puede extraer de él ningún tipo de regalía, llámese como se le llame, para gastarla como si se tratara de cualquier otro recurso o producto. Lo que trato de decir es que el concepto de derecho es engañoso. Primero, porque hay que insistir en que el petróleo es un bien propiedad de la nación, no del gobierno federal, sino de la nación. Y porque además es un bien prescriptible y no renovable. El petróleo no es solo lo que está en el subsuelo, el petróleo forma parte del subsuelo y cuando lo consumimos sin reinvertirlo, estamos empobreciendo al país. La recaudación proveniente o procedente de la venta del petróleo crudo no es un derecho fiscal, es un ingreso de capital por venta de patrimonio nacional. Por tanto,
la única forma en que se puede justificar el derecho sobre la renta petrolera será que su destino no pierda su carácter de imprescriptible, sino que conserve su carácter permanente de recurso de capital. Y como eso no se puede hacer con el petróleo, se debe utilizar la renta petrolera de tal modo que lo que estamos perdiendo en ese recurso al venderlo se restituya su valor a la nación como una adición a su capacidad productiva, es decir, como capital de producción. Una conclusión es que no se trata de un recurso cuya utilidad sea perecedera, sino que debe preservar su carácter de riqueza imprescriptible, lo cual solo se logra reinvirtiendo la renta petrolera, o sea, que toda ganancia proveniente de la venta del petróleo debe ser invertida en un bien de capital, fomento industrial, infraestructura de desarrollo, etcétera. No puede haber otro destino para la renta petrolera más que la inversión pública, so pena de estar violando el espíritu del artículo 27 de la Constitución y empobreciendo a la nación. La restitución para el dueño originario del recurso, la nación, le corresponde hacerla al gobierno federal mediante inversiones decididas en forma adecuada por una comisión y por el Congreso en un esquema de planeación. Espero que como resultado de este foro en el Senado de la República tengamos hoy más elementos de juicio y con toda la información de que disponemos, entendamos que defender el petróleo es defender a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Les recuerdo, vamos a pasar a la última exposición. Quien tenga preguntas, les pediríamos que las hicieran llegar de una vez para irlas entregando a quienes vayan dirigidas. La última intervención le corresponde al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a quien le pedimos nos haga el favor de dirigirnos su mensaje. Muchas gracias por la invitación, gracias por la cortesía parlamentaria del presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Queridos amigos, acudo a este recinto en gran parte por evocación de aquellos días heroicos donde los primeros senadores de la oposición, Ifigenia Martínez y el que les habla, estábamos destinados a ganar todos los debates y a perder todas las votaciones. Lo hago también por un deber moral y político. Es menester esclarecer. El debate público no es equitativo. Mientras el gobierno y sus aliados disponen de un gran aparato mediático para difundir falsedades y verdades a medias, nosotros nos vemos confinados a recintos con mucho menor difusión. Es necesario ampliar la conciencia pública, esclarecer la naturaleza del problema y hacer propuestas válidas. Ya tuvimos en este mismo patio en 2008 los debates cuando el proyecto de Calderón. Curiosamente no se trataba entonces de un proyecto de reforma constitucional. No se atrevieron, no le daba la mayoría calificada. El PRI no apoyó en 2008 la reforma constitucional que hoy está proponiendo. Nuestro argumento fundamental entonces era que esas reformas legales eran inconstitucionales. Y ahora el tema es otro. El tema es la reforma constitucional. De los artículos 27 y 28,
como quiera que se aderecen, como quiera que se disfracen, como quiera que se presenten, se trata de un proceso sucesivo, o si se quiere, progresivo. Con el cambio de esos artículos podrán hacer las operaciones prácticas y podrán también reformar consecutivamente las leyes. Se trata entonces de un hecho histórico irreversible. Yo quisiera subrayar que se trata de un cambio de categoría de país. Pasaríamos de ser un país dependiente a ser un país colonial, con la presencia en todas partes, con una fuerza política, económica y corruptora en el país de las grandes empresas transnacionales. Al perder su carácter estratégico, el petróleo, el gas y la electricidad quedan sujetas de entrada por la Constitución al régimen de cualquier otra actividad productiva. Y para colmo de males, se aplica en su totalidad las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, que dan acceso a los tribunales internacionales y que, como aquí se dijo, permiten registrar en bolsa los contratos, con lo que ya está transferida por ese solo hecho la renta petrolera. Yo quisiera decir brevemente, un poco en el guión de nuestro amigo Lorenzo Meyer. Hemos trabajado en la misma casa de estudios y tenemos algunas ideas en común. Esta es la tercera época del petróleo mexicano a la que se habla. Hay una que empieza en 1889 con las primeras concesiones petroleras, supuestamente con el objeto de poner a disposición del consumo nacional el producto del subsuelo. A pesar de lo que se dijo en el régimen de Díaz, se instauró aquí un sistema de exportación de hidrocarburos. Viene una segunda época que va de 1939 a 1975. Hicimos de la necesidad virtud, la imposibilidad de disponer de aparatos de comercialización externa y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hicieron imposible exportar los hidrocarburos. Pero cuando terminó la guerra, se determinó como una decisión política, económica fundamental, no exportar petróleo. Lo que se olvida con mucha ligereza es que México no exportó un solo barril de petróleo desde 1939 hasta 1975. Cuando más algunas transferencias como aliados en la guerra, menores por cierto, los años de 45 y 46. México aprovechó los recursos del subsuelo para su transformación interna y para su industrialización. México creció durante cerca de 40 años a una tasa del 6.4%, el llamado milagro mexicano. Y ya, casualidad de la historia, desde que somos exportadores de petróleo, hemos crecido a la tercera parte, al 2.2%. Ese es el hecho histórico fundamental. México entró en la petrolización por una crisis del mercado internacional del petróleo que desató
presiones enormes sobre los países de la periferia. La guerra del Yom Kippur, la elevación del precio de los hidrocarburos, el descubrimiento repentinado de que el Golfo de México era un segundo Golfo Pérsico, y caímos en la tentación, para evitar una reforma fiscal que desde entonces se ha aplazado, para poder desmanejar el gasto público y para poder endeudarnos con la garantía del petróleo en la sobreproducción. México multiplicó en solo 4 años 15 veces su explotación de petróleo de 1976 a 1980. Cayeron los precios del petróleo, la crisis petrolera se convirtió en una crisis de deuda, las tasas de interés subieron y ahí empieza el decaimiento de la economía mexicana y la serie sucesiva de devaluaciones. Estamos ahora en una circunstancia semejante. Ciertamente se han descubierto nuevos yacimientos, sobre todo en el mar profundo. Hay una tendencia a la elevación de los precios y entrarle a esos yacimientos es un gran negocio para las compañías, que además será un instrumento adicional de las grandes potencias para regular con la sobreproducción los precios del petróleo. Hay que pensar que solo entre 1979 y 1982 pasaron 13 millones de barriles diarios de la oferta al consumo, y cambió el mercado petrolero. Estamos entonces en un momento definitorio. Yo quiero hacer 3 reflexiones. México no solo tiene un gran potencial político en la historia de su petróleo, sino que es la ejemplificación, la concreción de nuestro proceso de descolonización. Es parte de la identidad nacional, que es la confianza de los mexicanos en hacer por sí mismos lo que podemos en realidad hacer si nos aplicamos a ello. Y es también, no lo olvidemos, una de las grandes aportaciones de México al derecho internacional, que es la libre disposición de los recursos naturales, como está inscrito en los pactos económicos y sociales de Naciones Unidas. Yo me pregunto, ¿tiene el Congreso de la Unión y los congresos de los estados que componen el constituyente permanente la potestad jurídica de cambiar un principio fundamental de la Constitución? La teoría constitucional nos dice que los principios fundamentales de una Constitución, llamados también principios pétreos en el lenguaje común de los juristas, no son modificables sino por un constituyente originario, Son reconocidos como tales la soberanía popular, el federalismo en los países que lo tienen, el régimen representativo, derechos humanos fundamentales, y los juristas mexicanos dicen que la propiedad sobre el subsuelo, el régimen de la propiedad sobre el subsuelo y la libre disposición por el Estado a nombre de la nación de los recursos naturales. Sería concebible que por una iniciativa del gobierno
esta república se convirtiera en monarquía, por decir algo, con el solo voto por mayoría calificada de las dos cámaras del Congreso y por la mayoría de los congresos de los estados? Desde luego que no. Desde luego que no. Cuando propusimos hace años una nueva constitución, este asunto se discutió y quienes se oponían al proyecto decían que si íbamos a un constituyente corríamos el riesgo de modificar precisamente los artículos que ahora se pretenden cambiar. La solución que se ha encontrado tratándose de recursos naturales es la consulta directa, a fin de evitar constituyentes originarios en decisiones políticas fundamentales. Se ha desarrollado en el mundo entero la consulta popular para la adhesión de un Estado miembro en la Unión Europea, para la disposición de los recursos naturales. En Alaska no se explotan hidrocarburos por un referendo de 2001, hay el Uruguay, hay Bolivia, hay Groenlandia, hay Islandia. Entonces, el método que se ha encontrado para resolver esta dicotomía entre constituyente permanente y constituyente originario es la consulta popular vinculatoria. Ya la tenemos en la Constitución, allí está inscrita, y esta es a todas luces una cuestión trascendental para el país. Es necesario legislar, y legislar deprisa, a fin de adaptar la disposición constitucional a la circunstancia que estamos viviendo. Si una reforma política es urgente, y no le quito importancia a las reformas político-electorales que se están discutiendo, es precisamente esta. Yo quisiera aprovechar esta circunstancia para decir que siempre que se habla de energía, curiosamente se está construyendo a los hidrocarburos. Olvidamos que México tiene un alto compromiso con la cuestión del cambio climático y de las fuentes nuevas y renovables de energía, que nos permitiría reducir la quema de los hidrocarburos, transformarlos en materia prima mediante la petroquímica, hacer la refinación aquí mismo en México y con inversiones mexicanas, y desarrollar la inmensa gama de nuevas energías que nos permitirían ir hacia una verdadera sociedad del conocimiento. Debiéramos proponer, no solo como lo hemos hecho, con acierto continuo, un plan alternativo en materia de utilización de combustibles fósiles. Necesitaríamos plantear un plan nacional de energía de largo plazo. Y quiero terminar diciendo, las fuerzas progresistas, los partidos, las fuerzas nacionalistas, las personalidades progresistas de este país coinciden en un tema fundamental, y yo diría en las dos partes de ese tema fundamental. Lo esencial es la consulta pública, y la otra vertiente es hacer todo el esfuerzo legislativo de movilización social, de recolección de firmas, para tener cuanto antes una base objetiva de apoyo popular, porque los autores de la propuesta saben bien que están imponiendo
una decisión a la cual se opone, según todas las encuestas, la mayoría de la población. Esto es, están imponiendo o pretenden imponer una decisión antidemocrática que no cuenta con el respaldo ciudadano. Yo me permitiría sugerir que si estas conclusiones fundamentales es la consulta vinculante, cuanto antes posible, con todos los recursos de movilización que haga pensar incluso a los propios inversionistas, que no está en la bolsa la operación, ni menos todavía en la bolsa de valores, tienen que pensarle dos veces en lo que van a hacer. El día que tengamos, que puede ser próximamente, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de firmas, las condiciones políticas habrán cambiado y la opinión internacional habrá cambiado también. Mi respetuosa sugerencia a todos que aquí están y a quienes nos han acompañado desde distintas perspectivas es que tengamos un programa común, que hagamos un frente único para la defensa del petróleo y para un plan energético nacional digno de este país, aparte de diferencias, de expectativas electorales, de naturaleza y estrategias particulares de las organizaciones. Es evidente que ahí reside nuestro deber histórico. Muchas gracias. Jesús Zambrano se tiene que retirar, le agradecemos su presencia y gracias por acompañarnos. Sale. Bien, vamos a dar paso a la sesión de respuestas. Ya las preguntas que se formularon se hicieron llegar. Yo señalaría en primer lugar que ha llegado un comentario, no es una pregunta. Dice, se debería de señalar que Petrobras ha reportado pérdidas en la Bolsa de Valores de Nueva York por su alianza con las empresas extranjeras que cotizan en dicha bolsa. Hay una pregunta para los tres ponentes. Dicen, describan qué rol político y económico jugarían las empresas transnacionales como poderes fácticos y qué grado de subordinación estaría el Estado mexicano al aprobarse la reforma energética. Las demás se las hemos turnado ya a nuestros panelistas y empezaremos con la respuesta de Marcelo Ebrard. Gracias, Alejandro. Bueno, simplemente calculemos, para tener alguna idea de proporción, cuál puede ser la influencia de las grandes compañías que van a ser invitadas y de las empresas medianas que también seguramente vendrán de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando que solo la actividad petrolera equivale a más de 11 puntos del Producto Interno Bruto. Si tomamos como base las cifras que se han entregado, que son públicas, quiere decir que esto podría crecer hasta rebasar tal vez hasta el 16, 17 puntos del Producto Interno Bruto. Por consiguiente, las empresas que van a manejar este volumen del Producto Interno Bruto, pues van a ser las empresas más influyentes en México. Ya no lo serían ni Petróleos Mexicanos, por supuesto, ni tampoco ninguna empresa mexicana. Entonces, que nos quede claro que eso es lo que va a ocurrir de permitirse lo que se quiera hacer. Ese sería mi comentario y creo que se está solicitando a otros, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Tengo aquí varias preguntas, voy muy rápido. Se me pregunta en qué términos se plantea la consulta nacional y qué es lo que habría que hacer. Bueno, aquí en el Senado de la República se está concentrando, se creó un comité, incluso un órgano que está promoviendo y encabezando
la solicitud conforme a la ley para que pueda realizarse la consulta nacional. Y propuso el senador Barbosa hace 8 días que venimos, quienes integramos Movimiento Progresista, a entregar 156,000 firmas, propuso que en el mes de octubre, este mes de octubre, rebasáramos entre todas y todos el número necesario según la ley. De manera que el esfuerzo que tenemos que hacer entre todas y todos es que a fines del mes de octubre la consulta sea un hecho político inevitable para impedir que quieran pasar una reforma constitucional en los términos que ya aquí comentamos, decíamos, a matacaballo. Entonces la tarea es todas y todos por la consulta. Necesitamos las firmas, la clave del lector, el número de la credencial del lector para que no haya pretextos, y reunamos ese 1,600,000 firmas. Se están concentrando aquí en el Senado de la República, Grupo Parlamentario del PRD. El senador Barbosa está recibiendo personalmente a quienes entregan las firmas y nos van a ir informando qué número se tiene o qué tan cerca estamos ya de lograr esa meta. Ojalá se pueda hacer esto todos los días, informar cuántas ciudadanas y ciudadanos estamos respaldando esta consulta para que sea inevitable. Otra cosa que habría que decir brevemente es que el que se lleve a cabo una consulta nacional implica que tengamos tiempos equivalentes o equitativos en los medios de comunicación respecto a lo que comentaba el licenciado Muñoz Ledo, porque hoy en día no es el caso, pero ni con mucho. Es decir, tendrían que organizarse los debates con arreglo a la ley secundaria que el propio Senado de la República puede aprobar. De las muchas preguntas, se me pregunta también cómo vamos a detener la desinformación. Pues con esto mismo, la consulta unitaria. Todos estamos usando el mismo formato, el petróleo es de todos, que nos preguntan a todos. Aquí en el Senado de la República hay 2 iniciativas ya para regular cómo se va a llevar a cabo la consulta, y pues estamos en el lugar adecuado en donde se puede decidir ya no permitir que haya una reforma constitucional 27 antes de que se lleve a cabo una reforma constitucional 35. Es decir, que la consulta sea previa a esta iniciativa. Se me pregunta respecto a la tecnología, nuestro atraso. Bueno, si ustedes ponen industria del petróleo y el gas y pensáramos todo lo que se requiere tecnológicamente y por su complejidad lo dividiésemos entre el 1 y el 10, siendo el 10 la mayor complejidad tecnológica, México puede desarrollar fácilmente o con un esfuerzo importante pero asequible, o tenemos o podemos desarrollar del 1 al 8. Lo que tendríamos que comprar se puede adquirir, no es inevitable que no lo tengamos. Voy a poner un ejemplo breve. Si las mayores reservas de México están en alta mar, ¿qué no debería México ya haber desarrollado su industria naval? ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues porque no se ha decidido así. Pero si lo decidiésemos, se podría hacer. Claro, tomaría más de un sexenio. Pido que por favor no pierdan de vista a ustedes que todas las decisiones que está tomando el presidente Peña y su partido tienen como lógica la lógica sexenal. Necesitan dinero de corto plazo. Y algunas de las cosas que estoy planteando aquí, como que se pueda desarrollar la tecnología, por ejemplo, que tiene que ver con la industria naval, rebasaría los 6 años. Entonces no les interesa. De hecho, Petróleos Mexicanos casi en México hoy no compra embarcaciones mexicanas. ¿Pero se podría hacer o no? Sí, que es la pregunta que nos están haciendo. ¿Qué tan difícil sería? Es perfectamente posible. ¿Quién lo hizo? Turquía, Brasil, China. Bueno, sobran los ejemplos. Sí se puede. ¿Qué papel están jugando personajes de anteriores gobiernos y cómo podríamos limitarlo? Bueno, es un buen tema. Ex servidores públicos que están o estén al servicio de empresas que ahora van a venir a México. Aquí se me pregunta por Pedro Aspe, Jesús Reyes Heroles Chico, Muñoz Leos, en fin, hay toda una, no Ledo, Leos. Leos. Aclaro, aquí dice.
Bueno, exfuncionarios de Petróleos Mexicanos se dice que pudieran estar al servicio de las empresas que van a venir. Bueno, otro gran tema que deberíamos de regular, porque hoy en día, salvo las restricciones que hay de tiempo, es decir, que debe pasar un tiempo después de que se deja de ser servidor público, pues casi no hay ninguna otra restricción. Y tienen información muy importante. Se repite la pregunta de la consulta. ¿Por qué no hemos tocado el tema del sector eléctrico? Que estamos a días de un año de la extinción, a días de un año, dice aquí, más de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, pues es parte del mismo tema. Si vamos a ir a una consulta, pues es una consulta que es todo el sector energético. ¿Por qué no hay un debate, una deliberación pública sobre la reforma energética? Se pregunta. ¿Por qué el PRD no incluye la consulta vinculatoria antes de la dictaminación? Dice Víctor Suárez, sería la última posibilidad del PRD para reencontrarse con la izquierda. Bueno, es lo que se está planteando aquí en la mesa. Vamos a esperar la respuesta de las y los senadores, pero lo que está planteando en la mesa es que se haga una reforma para que efectivamente sea la consulta antes de cualquier reforma constitucional. Muchas gracias por su atención. Espero haber contestado lo que se pide. Muchas gracias, Marcelo. Le pedimos a la maestra Ifigenia Martínez nos haga su comentario final. Pues me siento sumamente complacida de ver el interés que despierta este tema, que es vital pues para el progreso y de nuestra economía, y que no olvida el verlos ustedes aquí, a los que nos han acompañado, las preguntas que nos han hecho todos los compañeros de la mesa, pues así me llena de satisfacción saber que tenemos pues temas que nos unen y que nos mueven a actuar políticamente. De manera que pues mi agradecimiento por este interés, y nosotros continuaremos en comunicación y a través del Partido de la Revolución Democrática, de sus dirigentes, de los otros partidos que nosotros llamamos de izquierda, y con la labor y conjunto de todos ustedes, pues estoy seguro que nuestros compañeros en el Senado y en la Cámara de Diputados se estarán con una voz activa y dinámica en defensa de los intereses de la patria. Muchas gracias. Licenciado Muñoz Ledo, por favor, nos da respuesta a las preguntas que le formularon. Muchas gracias. Bueno, aquí primero una pregunta concreta: ¿cómo detenemos la entrega del complejo petroquímico de Pajaritos y La Cangrejera? Confieso no saber en qué estado se encuentra este asunto, pues hay que hacer las denuncias correspondientes y proceder, si fuera necesario, por la vía legal. En materia energética debemos imponer que los factores reales de poder rebasen a los partidos, cámaras y a la nación misma. No debemos permitir que los factores reales de poder se impongan sobre la ciudadanía mexicana. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que darle un sentido participativo, como en otras partes del mundo se está dando, a la toma de decisiones fundamentales para un país. ¿Qué pasa en cuanto a la unidad de las izquierdas? ¿Es posible unir a todas las fuerzas? Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario. Todos están juntando firmas, hay que reunirlas. Este es un proyecto. Todos piensan que la solución jurídica, política, que evite el desbordamiento, el desgajamiento, la violencia, es la vía de la consulta. Procedamos de esa suerte. Todos piensan que hay que adelantar lo más posible la consulta y crear una fuerza
de opinión en contra de lo que está ocurriendo, procedamos de la misma manera. La constitución formal y representativa de un Estado puede cambiarse radicalmente. Los principios de origen y los derechos políticos que le dieron rumbo y sustento, es a lo que me referí exactamente. Claro, no es fácil definir, cada tratadista y según cada constitución y la historia de cada país define cuáles son esos principios fundamentales. La teoría de un autor alemán, de Carl Schmitt, los principios jurídicos fundamentales de cada constitución, que no pueden alterarse sino por un constituyente ordinario. Hay coincidencia entre los autores mexicanos que el régimen del subsuelo y la propiedad de la nación sobre él es un principio fundamental que no puede ser cambiado sino mediante un constituyente originario. Y ese es el tema que tenemos que discutir. No se trata de contestar una carta y decir, ahí está en el Senado. Además, la consulta la puede hacer la población, también la puede hacer el Ejecutivo, también la puede hacer el Legislativo. La consulta puede venir de muchas partes. Describa qué rol político y económico jugarían las empresas transnacionales como poderes fácticos. Nos vamos a reír de la DEA, nos va a parecer cosa de nada. La integración de Fuerzas Armadas para el tema de seguridad nos va a parecer una historia menor. Vamos a la creación de un bloque estratégico con los Estados Unidos, cuyo eje ya no necesitará ser el tema de la seguridad, cuyo eje será la disposición de los recursos naturales. Ya le llaman el Nuevo Medio Oriente, sin darse cuenta de las implicaciones que esto puede tener. Y una anécdota: alguna vez hace muchos años fui comisionado como embajador para ir a invitar al presidente de Nigeria a la ciudad de Lagos. Me acompañaba el también embajador Jorge Eduardo Navarrete. Nos hicieron esperar varios días porque estaban molestos porque habíamos cerrado la embajada, por eso tuvimos que llevar una misión especial. ¿Cuál no fue nuestra impresión en ver que el Palacio Presidencial era como un enorme bazar? Un enorme bazar. Ahí estaban todos los traficantes directamente litigando sus recursos naturales. Por eso digo que es el tránsito de un país dependiente que hemos conocido hasta ahora en la era del TLC a un país franca y abiertamente colonial. Es un cambio de sustancia del país lo que tenemos que evitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Porfirio. Pues yo creo que hemos tenido una excelente mesa de trabajo para iniciar este debate público sobre la reforma energética. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, le quiero agradecer a Ifigenia Martínez, a Marcelo Ebrard, a Porfirio Muñoz Ledo, a Lorenzo Meyer sus participaciones. Agradecer al canal del Congreso la transmisión en vivo de esta sesión. Lo seguirá haciendo, ya sea en vivo o diferido, todas las mesas de trabajo. Esperemos que hagan el seguimiento de este foro y reiteramos la invitación para la mesa de hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, será el análisis constitucional de las propuestas de reforma energética. La conducirá el senador Benjamín Robles Montoya y contaremos con la presencia del doctor Jaime Cárdenas Gracia, el licenciado Ignacio Marván Laborde y el doctor Alejandro Morales. A todas y todos ustedes agradecerles su presencia. Vamos a nutrir el debate y la conciencia pública con estos foros y esperemos que esto ayude, además de construir conciencia, a hacer emerger un gran movimiento social que frene el intento de privatizar el petróleo que es de la nación y de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias por su presencia y muy buenas tardes.